Vamos a Washington. Armando Guzmán, uno de los periodistas decanos más respetados y conocidos allá en la capital norteamericana. Te saludo con mucho gusto, Armando. Buen día. Alejandro, buenos días. ¿Cómo se ven las cosas desde allá? ¿Quién ganó? ¿Ganó Trump? ¿Ganó López Obrador? ¿Quién ganó? Desde el punto de vista de los estadounidenses, el que ganó fue México, porque estableció algo de lo que ya se había hablado, de lo que ya se había acordado partes, y porque pudo convencer a Donald Trump de que con este despliegue de seguridad, al menos por 90 días, tendríamos resultados importantes en cuanto a reducir el gran número de centroamericanos que vienen por México hacia los Estados Unidos. Ahora, si tú te das cuenta, la diferencia en cada uno de los países que están expulsando gente es enorme. Los que más han expulsado son los guatemaltecos con 211,000 personas. Sin embargo, date cuenta de esto, Alejandro, es el 1% de la población de Honduras el que ya ha salido de ese país tratando de entrar a los Estados Unidos. Y ahora no es el problema solamente la gente de Centroamérica, sino que hay gente del mundo entero que se dio cuenta de que esto podía abrirles las puertas y entonces se vinieron, y entonces ahora por eso es que el gobierno de México habla de que no solamente es la necesidad de trabajar con los centroamericanos y con Estados Unidos, sino también de trabajar con países como Brasil o como Panamá, o como los mismos centroamericanos, pero Panamá, porque muchos de los cubanos y de otra gente del continente entran por Panamá, por Brasil, porque mucha de la gente que han sido capturada y han sido detenidos, gentes de la India y de diferentes países africanos, entran por Brasil. Todo esto, México ahora tiene el compromiso de en 540 millas de frontera con Guatemala, que son todas porosas, que tienen una gran cantidad de ríos, de montañas, de vastas vías de bosque y de selva. Todos los días, aquellos que están trayendo a esta gente lo están haciendo porque saben que pueden entrar de alguna manera a México y pasar por México. Ahora, México tiene que hacer una tarea muy fuerte para detener a toda esta gente y entregar resultados en 45 días, porque si no en 45 días vamos a estar otra vez hablando de tarifas y después en 90 días, si no hay los resultados espectaculares que existen en la mente de Donald Trump, pues entonces esto va a ser otra vez una fuente de conflicto y de amenazas y de todo. Y como decía el doctor Derbez, una de las cuestiones que ya es clara es que Estados Unidos y Donald Trump se dieron cuenta que utilizar los aranceles como un arma de su arsenal es algo que les da resultados. Ahora van a hacerlo con China. Yo no sé si van a tener el mismo tipo de impacto con China, pero lo van a hacer de hoy en adelante porque se dieron cuenta que es algo que nunca habían usado. Y esto te lo digo porque la gente del Congreso ayer lunes era la primera reacción que tenían a todo este acuerdo al que se llegó con México, Alejandro. Sí, es el arma más efectiva que han encontrado en este tipo de negociaciones, por lo menos con México. A ver, como dices, si con China resulta lo mismo. Y me parece el termómetro o la aguja que va a medir lo que ocurrirá de aquí a 45 y luego 90 días va a ser el número de indocumentados que detengan en la frontera las autoridades norteamericanas. Si ese número no baja sensiblemente, tendremos problemas de otra vez, ¿no? Y es un problema grande y es un problema serio, porque el último conteo fue de 144,000 personas. Eso fue en el mes de mayo. Ahora, si tú comparas los 144,000 personas con los que hubo en el 2017, que fueron menos de 20,000, pues entonces estamos hablando de reducir 120,000 personas y de parar a esa gente o de acomodarla en México. Pero esta mañana el canciller de México acaba de decir, todos aquellos que entren a México tienen que decirnos quiénes son, de dónde vienen, a qué planean, qué quieren hacer, para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a decidir con ellos. Eso es lo que dice México. Entonces, es un problema grande, pero la cuestión es detenerlos para que ya no suban hasta Estados Unidos. La cuestión es si cuando tú los recibas en México, vas a darles visas y entonces ellos van a poder moverse por todo el territorio. Y esta no es una pelea nueva, Alejandro. Sí. Esto ha existido durante mucho tiempo.
yo recuerdo muchos otros presidentes y muchos otros gobiernos que le sugirieron a México que tuviera algún tipo de retención y que se evitara que llegara la gente hasta la frontera norte. Y el razonamiento que México siempre ha dado es que México es un país libre por el que puedes caminar y puedes hacer lo que te dé la gana porque es un país libre. Sí. Y mucho nos ha costado ser país libre. Entonces, ese tipo de cosas son las que no puedes coartarles o evitarles o prohibirles. Pero lo que sí tienes que hacer es medir y en la puerta dejar pasar solo a aquellos que cumplan con algún tipo de requerimiento. Pero te digo, de 144,000 personas a menos de 20,000, y esto hay que hacerlo en 45 días, es una tarea bien difícil, particularmente con las características escabrosas y de ríos y de todo que tiene la frontera sur. Y sin la infraestructura humana y tecnológica y física para contener a todas esas personas que hay en México. En México no estamos preparados para eso. Yo digo en mi columna de hoy en el Heraldo que Ebrard solo ganó tiempo y que migración es la crisis que viene para México. Y tienes razón, hay tiempo que había que ganar porque estaba todo con una urgencia que salió de repente de Donald Trump y de sus ideas. Ahora, la cuestión es cómo le funciona a él la mente y cómo funciona en la realidad. Y una de las cosas en las que Estados Unidos y en las que todos los medios de información continúan enfocados este martes, después de tantos días, es ¿cuál es el trato secreto que tuvo con México? Sí. Y México continúa diciendo no hay ningún trato secreto. Eso quién sabe cuál será la imaginación. Y para Trump, ese trato secreto es que el gobierno y el Congreso mexicanos tienen que comprometerse con un voto para reducir este tipo de cosas. Es lo más cercano a lo que hemos llegado, pero es un misterio. Es un misterio saber lo que tiene este señor en la cabeza y que de repente se puede volver una condición u otra condición o algo más de lo que nunca había hablado. Entonces, eso, encima de todo, hay que ir con ese tipo de cosas. Y otra situación que es importante, entiendo yo y entendemos mucha gente en Estados Unidos que el desplazar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, que no son soldados, como en Estados Unidos se ha confundido el término, porque aquí tenemos a la Guardia Nacional que sí son soldados, pero en México son policías y el entrenamiento es distinto. Y lo que entendemos es que esos 6,000 están siendo desplazados por toda la República Mexicana, no necesariamente todos a la frontera sur. Sí. Y lo que el entendimiento, de acuerdo con lo que dijo ayer Donald Trump en varias ocasiones, es que él entendía que esos 6,000 estarían todos concentrados en la frontera sur. Entonces, de ahí también vienen varias cuestiones en cuestión de resultados y en imagen de resultados que tienen que hacerse efectivos de alguna manera dentro de 45 días. A ver qué pasa. Armando Guzmán, seguiremos hablando y pendientes del asunto. Te agradezco mucho y te mando un abrazo hasta Washington.